semana iniciar con lo que son inyección Command Ray. Entonces, por favor, yo ya les he subido documentación para que la sigan revisando. Igual, entonces, como les había dicho, esto es autopreparación, entonces ustedes por favor tienen que seguir revisando. El día de hoy vamos a terminar de ver el video. No sé si alcanzamos a ver la semana anterior, no sé hasta dónde vimos, pero algo vimos de ese video. Entonces el día de hoy vamos a tratar de terminar lo que son bombas rotativas, todo lo que son daños y fallas en esta situación. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta para empezar? ¿O pregunto yo? ¿Sí se me escucha, jóvenes? Sí, que sí se le escucha. Gracias. Ya, entonces vamos con el señor Naranjo. Señor Naranjo, buenos días. Buenos días, Benji. Buenos días. La semana anterior habíamos visto sobre las bombas rotativas. Entonces me gustaría que por favor nos ayuden explicando, según esta gráfica, para qué sirve cada uno o cuáles son los componentes básicos de una bomba de inyección rotativa tipo B, como la que tenemos en la imagen. ¿Qué sirve el número 1, el 2, el 3? ¿O cómo se denominan estos componentes? Bueno, el número uno tenemos lo que es la bomba lo que viene a ser la bomba de transferencia. En, en la parte número 3 tenemos lo que viene a ser el regulador de régimen. ¿Ya? Aparte de acá arriba, en el 4 tenemos un solenoide de control. El número 2 ya tenemos lo que viene a ser la línea final de la bomba, que vendría a ser la bomba de alta presión, ya la que manda el combustible al final. Y el número 5 es el regulador de avance. Correcto. Le agradezco mucho, Joel. Vamos Listo. con Anthony David Lucio. Señor Lucio, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Ayúdeme, por favor, ¿cuál era el funcionamiento o cómo funcionaba el, la bomba de transferencia? Ya empezaba recibiendo el movimiento de lo que es entre la banda de distribución, Ya, que podía ser por correa, y de ahí pasaba, según eso, pasaba el combustible a la bomba que en este caso era bomba de paletas, que se aperturaba o se movían las paletas de acuerdo al movimiento o al giro del motor, y de ahí generaba presión para que pase al siguiente punto de la bomba. ya, ¿hacia dónde enviaba el combustible? Hacia ay, ¿qué fue? ¿Cómo se llama De la parte interna de la bomba, por favor, sí. hacia la parte interna? Ya. Entonces, aquí tenemos una válvula reguladora de presión. Francis, buenos días. Ayúdenme, por favor, con el funcionamiento de la válvula reguladora.
Inge, buenos días. Buenos días. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? No le escucho muy bien. Que si nos puede ayudar con el funcionamiento de esta válvula reguladora. La válvula reguladora es la que, ¿cómo le explico? Es quien controla cuánto combustible tiene que llegar. ¿Qué controla? El combustible que tiene que llegar a los inyectores. No. ¿Cómo funciona? ¿No se acuerda? No, Inge. Señor Kundalata, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días. Misma pregunta. ¿Para qué sirve la válvula reguladora de presión? ¿Dónde va ubicada? ¿Y cuál es el funcionamiento? Bueno, la válvula está situada cerca de la bomba de alimentación. La válvula es de corredera y lo que podría decir es que varía la presión en el interior de la bomba de inyección según el caudal del combustible, Inge. Si la presión de combustible excede un determinado valor, el émbolo de la válvula abre el taladro que se encuentra ahí adentro. Abre este taladro y El el taladro, combustible el retorna tala- hacia... el taladro de retorno. Ya. Los taladros son agujeros, por si acaso, para los compañeros que no leyeron. Los taladros son agujeros, entonces por medio de este agujero retorna el combustible. Cuando excede una presión, retorna el combustible a la entrada de la bomba de inyección. Correcto, señor Kunalata. Muchas gracias. Ya, Inge. Señor Ayala. Sí, Inge, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Ayúdeme, ¿cómo funciona la válvula de rebose? Ya la válvula de rebose se encuentra en la parte superior de la bomba de inyección. Esta tiene la función de permitir el retorno del caudal hacia el depósito de combustible. Esto también presenta lo que es un agujero que ofrece una resistencia a la salida del combustible y así mantiene la presión en el interior de la bomba. Correcto, esa es la función de la válvula de rebose. Muchas gracias, señora Ayala. Muy buena explicación, igual que los demás. La mayoría me está respondiendo muy bien el día de hoy. Vamos con señor Eliezer. Eliezer Rodríguez. Eliezer sí estaba. Carlos Luna. Sí, Inge, dígame. ¿Cómo está, señor Luna? Ayúdeme, por favor, ¿cuál era la función de este sistema de alta presión? ¿Cómo funcionaba prácticamente? Mm, para ten- tener una mejor eficiencia en la inyección del combustible, Inge. ¿Cómo funcionaba esto del sistema de alta presión? Tras el movimiento rotativo de un eje de accionamiento que, o sea, tenía también que esto se transmitía mediante un movimiento que realizaba el émbolo, que bueno, ahí también en el video se podía apreciar de lo que, de lo que se hacía por medio de un acoplamiento. ¿Cómo se llamaba ese acoplamiento? Mm, Ese no era no era
Se me fue el émbolo. Señor Rocha, ¿nos puede ayudar por favor con la explicación? Ya, Inge. Bueno, lo que decía mi compañero Luna, el movimiento se encontraba acoplado a lo que es el disco de levas y por el giro de que se generaba por parte del motor, como tenía distintas elevaciones, hacía que el émbolo gire y en el émbolo existía con unos conductos de admisión por donde el combustible ingresaba. Igual en el centro tenía un agujero que ya generaba la presión y eso direccionaba a la válvula, ¿cómo se llama? Válvula de reguladora que Válvula de... hacía que mantenía la presión en las cañerías y evitaba el retorno igual del combustible a la bomba. Correcto, entonces estas elevaciones, el 5, este de aquí, el número 5, es del disco de levas. Si esto gira, esto está presionado por medio de este resorte, el número 11. Estos resortes está presionado hacia estos rodillos, el número 4 son unos rodillos. Entonces, el momento que el disco de leva gira, obviamente esto va a tener unas elevaciones. Esas elevaciones va a generar que el disco de levas que está unido con el pistón genere unos movimientos oscilatorios, pero como está girando, entonces tiene los dos movimientos a la vez, un movimiento longitudinal y un movimiento rotacional, y eso permite la inyección de combustible en este. Muchas gracias, señor Rocha. Punto de la bomba. Vamos por esto, dejemos de ahí. Aquí había válvula de reaspiración o válvula de retención. A pesar que ya nos dijo el señor Rocha, pero vamos a preguntar a alguien más. Señor César Díaz. Sí, ¿Cuál era el funcionamiento que servía esta válvula de reaspiración o válvula de retención? en sí es la válvula de retención, permite que el sistema mantenga el combustible para que haya una salida correcta hacia el inyector. ¿Ya? Entonces la válvula de retención es mantener la presión de combustible y evitar que el combustible regrese hacia la bomba. Sí. El regulador mecánico. Vamos con quién ahora hoy. Cristian Tuafanta. Señor Tuafanta, buenos días. Señor Tuafanta. Señor Tuafanta. Señor Tuafanta, buenos días. David Flores. Buenos días, Flores. ¿Cómo está, señor Flores? Ayúdame, por favor. ¿Cuál era la función o cuál es, para qué sirve el regulador mecánico? De aquí. El regulador va a ser el encargado de como dice, regular el paso de combustibles a la tobera para poder inyectar, para el corrible funcionamiento del inyector, o sea, la pulverización. Ya, controla el caudal de combustible. ¿Cuántas posiciones básicas existían en el controlador de todo régimen o el regulador mecánico? Era 3, Inge. Creo que era, no me acuerdo el nombre, como era el primer, pero era de caudal, era creo, se veía mínimo, máximo y el otro no me acuerdo. Mínimo, máximo. Vamos a ver si alguien más se acuerda. Señor Diego Madrid. Dígame, Inge. Aquí tenemos dos posiciones de lo que se puede medir el caudal de combustible o cómo funciona el controlador del caudal de combustible. La una es en la posición de arranque y la otra es en la posición de relantín. ¿Nos puede hacer acuerdo cuáles eran las otras dos posiciones? La posición de... A ver,
La posición de arranque, de ralentí, la de carga media, alta y nula. Ya. En este caso, la posición de ralentí va a tener bastante combustible o poco combustible. La de ralentí, poco combustible, Inge. Ya, en la posición de arranque, en la que está aquí, el combustible tiene que ser poco, máximo, mínimo, medio. La posición de arranque sería mm, máximo para que exista el encendido. Correcto, entonces en la posición de arranque necesita la mayor cantidad de combustible. En la posición de relentín es la mínima cantidad de combustible. Luego tenemos dos posiciones en el funcionamiento al aumentar el régimen y funcionamiento al disminuir el régimen. Prácticamente en esta parte de aquí, ¿qué es lo que sucede con el movimiento circulatorio que da esta parte de aquí? Aquí tenemos unas pesitas. Estas pesitas por la fuerza centrífuga empiezan a tratar de salir al exterior. Entonces, al tratar de salir al exterior, como estos son un jueguito de palancas, lo que hacen es permitir que exista un mayor juego en esta palanca. Si el régimen disminuye, entonces aquí también permite el controlar el máximo caudal de combustible de aquí del pistón. Entonces esta palanquita está conectada con el pistón en la parte de acá abajo. Entonces de aquí lo que hace es aumentar o disminuir la carrera del pistón para permitir los envíos de combustible máximos o mínimos. Luego de eso nosotros teníamos prácticamente otro elemento que era variador de avance a la inyección. Ya, vamos a ver quién nos ayuda. Señor, ya vino Cristian Tapanta. Eric Morán, por favor. Listo, Inge. Señor Morán, ¿cómo funcionaba el variador de avance de combustible de una bomba rotativa? O sea, durante la fase de alimentación, la inyección le aperturaba el inyector y se producía mediante una onda de presión que se propaga a la velocidad del sonido por la tubería de inyección. Y también el tiempo de propagación que la onda de presión determinan las dimensiones de la tubería. Esta determinaba por el sonido, que era aproximadamente 1500 o 1600 milisegundos o microsegundos. Ya. Eso decía en el pero lo que nos interesa un poquito más es el funcionamiento de esta parte de aquí, que era el variador de avance. ¿Cuál era la función de este variador de avance? ¿Qué hacía? Este era el que variaba la presión, porque el caudal era la reguladora de presión. Está confundido un poquito en esta parte. Vamos a ver si nos ayuda el señor Henry Manzano. Buenos días, Inge. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Recuerda cuál era el funcionamiento de la válvula, bueno, no, del regulador de avance que tenemos aquí? Si no me equivoco, ese no es el que regulaba los adelantos y retrasos Regula los adelantos y retrasos de... de la inyección. Correcto, entonces habíamos hablado de que el tiempo de inyección, no sé si habíamos hablado o no, pero esto está explicado en el video y también en el PDF que les envié. Entonces existe un tiempo de inyección. Recuerdan que cuando vimos el diagrama valvular en el principio del curso, a la primera semana o a la segunda semana, vimos un diagrama valvular y en esta parte había un adelanto. Hemos dicho que esto estaba en 8 o 10 grados, ¿no es cierto? Ya. Pero esto funciona para una velocidad. Digamos que esto funciona para 500 revoluciones por minuto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si nosotros hacemos girar a 1500 revoluciones? No, mejor pongámosle a 3000 revoluciones. ¿Qué es lo que sucede si hacemos girar a 3000 revoluciones?
¿Ustedes creen que esos 8 grados serían suficientes para quemar el combustible? Ni idea. Así ha de ser, dicen. A ver, les explico un Debe poquito. ser mayor la apertura de grados. Ya, les explico un poquito. Digamos que este es el pistón. Y aquí tengo el cilindro. Para los gráficos no se puede hacer muy bien con el mouse. Aquí tengo el cilindro. Y esto de aquí es justo antes de que llegue al punto muerto superior. Pongámosle en vez de grados, pongámosle que tiene unos 8 milímetros. Entonces, justo antes de que llegue al punto muerto superior, esta bomba de inyección con el inyector coge e inyecta el combustible aquí. Y tiene este espacio para quemar la cantidad de combustible. Entonces, este espacio de aquí tiene para quemar la cantidad de combustible. Como está en relantí, no habría ningún problema y tenemos ese espacio. Pero, ¿qué sucede? Cuando ya gira a más revoluciones, va a tener mayor cantidad de combustible. Si yo aquí inyectaba una gota, a 3000 revoluciones, debería decir que inyecto unas 20 gotas. Entonces, esas 20 gotas ya no van a tener el suficiente tiempo para que el caudal de combustible para que todo el combustible que está ahí se queme. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? En este caso vamos a necesitar aumentar el tiempo, o sea, que inyecte antes el combustible, o sea, que inyecte por esta parte de aquí, que inyecte más o menos a unos 18 grados, en este caso vamos a ponerle unos 18 milímetros, aquí a unos 18. Entonces tiene más tiempo, tiene todo este espacio, miren, tiene este espacio de aquí, y obviamente hasta que suba tiene mayor tiempo para que el combustible que inyecta, aquí se pueda quemar o se pueda combustionar totalmente. Bajo este principio que yo les digo, señorita Francis, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si yo no tengo el tiempo suficiente? Yo aquí inyecto una gota y aquí mismo, sin adelantar este tiempo de inyección, inyecto 20 gotas. ¿Qué cree usted que pasaría en el motor? Se va a retrasar el encendido y va a empezar a haber problemas. ¿Cuáles serían esos problemas? Puede existir algún golpeteo al momento de encender el motor. ¿Por qué? No, ya prendido ya. Ahí ya, como no Lo tiene el tiempo o el espacio necesario, entonces el motor se va a tender a apagar porque no está viendo el paso necesario de combustible. A ver, hagamos una situación. La misma explicación. Está en relantí y está botando una gota de combustible y el vehículo está prendido. Está prendido normalmente. Pero luego yo acelero y al momento de acelerar, obviamente muevo esta palanquita de aquí, muevo esta palanquita de acá y obviamente se mueve todo este conjunto y estoy enviando más combustible. Y en vez de enviar una gota de combustible, envío 20 gotas de combustible. Pero el tiempo no tengo el necesario. ¿Qué pasaría? ¿Qué cree usted que pasaría? Analicemos un poquito. ¿Qué sucede? ¿Qué cree usted que pasaría? Si no hay el tiempo necesario, no se va a quemar todo el combustible. Perfecto, no se quema todo el combustible. ¿Y qué sucedería con ese combustible mal combustionado? Se empezaría a fugar. Empezaría a salir por la válvula del escape y el escape generalmente está a elevadas temperaturas. Se terminaría de quemar ¿en dónde ese combustible? En el escape. Ya, se terminaría de quemar en el escape. ¿Y qué cree usted que saldría por el escape? Saldría un humo negro. Humo negro o humo blanco por la gran cantidad de combustible mal combustionado. Humo negro sería mucho combustible y mal combustionado. Pero en este caso también saldría así. Sale exagerado humo negro, es un humo azul más bien. Entonces, cuando no tiene el tiempo suficiente, en ocasiones cuando se retrasa el tiempo,
más bien sale un humo blanco, en vez de salir humo negro, sale un humo medio blanco. Entonces, esa es la una. La otra empieza a tener un traqueteo, ¿sí? Por lo que está funcionando mal. Entonces, por eso, para evitar esos daños que usted los acaba de analizar, y es correcto lo que usted dice, no se quema bien el combustible, sale el combustible, se escape, se termina de combustionar en el escape, o muchas veces no se combustiona bien, y empieza a salir una especie de humo blanco en el escape. Entonces, eso sucede cuando no existe un adelanto. Para eso, entonces yo necesito tener un tiempo en relantín y otro tiempo en altas revoluciones. Entonces, para eso funciona o sirve este elemento que está aquí, que es un regulador de avance. ¿Cómo funciona ese regulador de avance? Señor, ¿dónde me queda Manzano? Iván Ayala ya participó. Señor Caiza. Señor Caiza. Buenos días. Buenos días. Ayúdame, por favor, ¿cómo funciona el variador de avance? El variador de avance. Naranjas, ¿no se acuerda? Me acuerdo y ya se me borró ahorita. Borró el cassette. Señor, ¿dónde me quedé? Caiza, señor Jason Albán. Jason Albán. Ayúdame, por favor, ¿cómo funciona el variador de avance? ¿Tampoco se acuerda? No, dije, la verdad. No. Les recuerdo que esto está en la prueba, por si acaso, chicos. Todo lo que les estoy mostrando está en la prueba. Y yo les recomiendo que lean. ¿Sí? ¿Dónde estábamos? Estábamos ¿en quién me quedé? Albán. Naranjo ya participó. José Solano. Sí, jefe. Tal vez investigó cómo funciona el regulador de avance. Bueno, por lo que tenía entendido era que según el caudal de alimentación que vaya a lo que es la bomba de inyección, el pistón tenderá a abrirse o se mantendrá en su posición, y al abrirse cambiará lo que es el lado de giro del plato de levas, y este también adelantará su velocidad, y con esto también se adelantará lo que es el tiempo de inyección. Correcto, casi un 90%. Muchas gracias. Eso es lo correcto. Entonces, la bomba de alimentación, la bomba de transferencia, la bomba de paletas, envía caudal de combustible hacia el interior de la bomba, por aquí, ¿sí? Ese caudal de combustible obviamente pasa por estos conductos de acá y envía el caudal de combustible a esta partecita de aquí. Esto es un pistón. Esto que está con negro es un pistón. El combustible ingresa por este conducto de aquí y trata de salir por algún lado. Como no tiene por dónde salir, presiona al pistón en este sentido, venciendo la fuerza de este resorte que está aquí. Al hacer ese trabajo, lo que hace es mover estos rodillos. Recuerden que estos rodillos están conectados o están pegados, podríamos decir, en el árbol de levas. Entonces, si yo muevo este rodillo, voy a hacer que el árbol de levas se demore un poquito más acá en llegar, o se adelante un poquito más en llegar el árbol de levas a este rodillo. Por lo tanto, entonces voy a adelantar o retrasar el tiempo dependiendo de estos grados que se mueve el regulador de avance. ¿Sí? Entonces, dicho esto, bueno, el regulador de todo régimen o el regulador, el LDA, que es uno para el turbo, también es esa parte. Y esto ya les dejo para que lean un poquito, chicos, para que lean. No se olvidarán de leer. Sí, yo puedo sacar preguntas de aquí para la evaluación. Entonces, una vez dicho eso, vamos a ver el video.
que estábamos viendo la semana. Ya empezamos a ver el video, chicos. ¿Vimos algo del video o no todavía la semana anterior? Alguien que me retroalimente, por favor. ¿Cuál Inge? Inge, El disculpe, de ¿en qué parte diagnóstico. se encuentra el PDF? Perdón. El PDF está en la plataforma Inge. Sí, en plataforma, en una carpeta donde dice bomba de inyección. Ya, Inge. Si no, ahora ahí está. Este video, ¿vimos con ustedes o no? ¿Alguien Estábamos retroalimente? viendo, pero no terminamos, Inge. Ya, Más o menos estábamos hasta la mitad nomás. ya. Entonces, a ver, vamos a tratar de hacerle un poquito más rápido en esta parte. Bueno, aquí está armando la bomba, aquí está armando prácticamente el regulador, no sé si se llama el regulador de todo régimen. La parte interesante viene un poquito más adelante. Donde empiezo a hacer preguntas. Ya. Aquí pueden ver, este es el regulador que les estaba comentando. Ya, este es el regulador que les estaba comentando. Este regulador de todo régimen, si ven esas pesitas que están ahí, esas pesitas se comparan o se pueden evidenciar acá un poquito más gráficamente. Esto es para explicar. Una cosa es explicarles en gráfico y otra cosa es explicarles en la realidad. Entonces, estas son las pesitas que ustedes están viendo ahí. ¿Sí? Es esta de aquí, y obviamente son 4 pesitas que conforme gira la bomba, entonces estas se abren. Y al momento de abrirse, empujan esta palanquita que está con el dedo pulgar. Empujan esta palanquita que está con el dedo pulgar y limitan el caudal de combustible prácticamente. Ya, en esta parte de aquí, va el regulador de todo régimen que les acabo de, no, que, perdón, el regulador de avance que les acabo de explicar. Entonces aquí esto es un pistón. Obviamente aquí en este pistón va a ir un resorte y obviamente por el interior va a haber un conducto que va a enviar el combustible hasta este resorte. Ya les voy a explicar más adelante. Ese es el eje que le lijó para que se mueva ese regulador. Entonces ahorita lo que va a armar es el variador de avance. Ahí tenemos el resorte, tenemos las tapitas tanto de un lado como del otro lado con los respectivos empaques para que no exista la fuga de combustible. ¿Cuál es el problema del vehículo?
teníamos pérdida de potencia. Pérdida de potencia en altas, en bajas. En altas. Entonces, yo aquí, desde aquí empiezo a hacer la investigación al técnico. ¿Cuál es el problema? Me dice que existe el síntoma, prácticamente lo que yo siempre les digo, el síntoma. El síntoma de este vehículo era que tenía pérdida de potencia en altas revoluciones. O sea, quiere decir que el relantín funcionaba bien, pero si ya me iba de viaje, no subía una cuesta correctamente. Entonces, vamos a ver cuál fue el diagnóstico que encontró. Encontramos que estaban desgastadas la bomba de transferencia. Las aletas de la bomba de transferencia. Sí, las aletas. O sea, no había presión adecuada en la. Igual de la vida en dos. Cambiaron de bomba de transferencia. Bomba de transferencia. Y aquí lo que está haciendo es armando el variador. ¿Vino el vehículo o solo le trajeron la bomba? El vehículo ¿Está afuera? Sí, no, 2.5. ¿Cuál fue el primer diagnóstico que hizo? El proceso diagnóstico, ¿qué fue lo primero que hizo? Primero examinar el traqueteo que tenía el motor y la emisión de humo. Ya, entonces, aparte de la pérdida de potencia que tenía un traqueteo y un humo azul que en el escape. Entonces, ya eran 3 síntomas que tenía para poder seguir haciendo el diagnóstico. Había humo azul. Humo azul había. Ya. ¿Pero humo azul es exceso de combustible? No, malo combustible. ¿Mala combustión? Sí, por falta de presión. No tenemos presión, no tenemos avance hidráulico, entonces tenemos ahí la presencia de humo azul. Es como que si estuviera retardado el tiempo de inyección. Ya. Ya, ¿alguien que me puede explicar lo que acaba de decir, de acuerdo a las explicaciones que yo les he dado sobre el variador de avance? Vamos a ver, señorita Tipantuña no ha participado todavía. Jocelyn Tipantuña. Dígame que... Señorita Tipantuña, buenos días. De acuerdo a lo que acaba de explicarnos del técnico y lo que yo le expliqué sobre el variador de avance, ¿por qué cree que se generaría esta falla en la bomba de inyección? ¿Cómo lo podría explicar? Como dijo, estaba explicando que hubo un rozamiento, entonces allí hubo una fricción en las piezas y por eso también el daño. Ya, pero un poquito más teórico. ¿Qué es lo que sucede en teoría? Mm, sería que como dijo que estaba, o sea, en altas había llegado el problema, entonces sería que eso tienen que regular para que no emane tampoco el humo negro que había llegado. Ya, les voy a ayudar un poquito en esta parte. ¿Qué es lo que dice? El daño que encontraron fue en la bomba de transferencia. ¿Qué es lo que hace la bomba de transferencia? Envía combustible hacia el interior de la bomba. Sí, envía combustible hasta acá. ¿Y qué es lo que hace esta presión de combustible? Esta presión de combustible envía por estos ductos de aquí y mueve este pistón hacia el sentido izquierdo. Y al mover esta parte de aquí existe un avance de encendido. Sí. Si no existe la presión necesaria, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Este pistón no se va a mover, por lo tanto no va a existir un avance a la inyección. Al no existir un avance a la inyección, ¿qué es lo que sucedía con el combustible que inyectábamos más combustible? De acuerdo a lo que dijo Francis, no se quemaba el combustible y había excesivo humo. En este caso, sucede lo mismo. Hay una humareda por la mala combustión que tiene el combustible y adicionalmente a eso tiene un traqueteo, obviamente por lo que no se está combustionando bien el combustible. Un traqueteo o inestabilidad, como generalmente lo digo yo. Entonces, eso es lo que sucedió en esta parte. Pero ¿y el avance cómo estaba? ¿No tenía desgaste en el avance? No, por suerte no. Estábamos por reparar hace 2 años. Ya. Ahí sí estuvo dañada el avance. Sí, en esta parte de aquí. Ya, aquí pueden ver el pistón.
justo en esta partecita pueden ver, justo en esta partecita de aquí pueden ver el pistón. Entonces el combustible ingresa por aquí y como no va a tener por dónde salir, va a tratar de presionar toda esta parte de acá. Al presionar esta parte de aquí, obviamente aquí en el interior tiene la palanca que podemos verlo en el gráfico y esto va a girar los rodillos en la otra parte. Entonces ahí se funciona, de esa manera funciona. Que es un vehículo de alto rodada. ¿Quién es de la policía? No, es trabajo en 100 fletes. Ah. Entonces no mantenía la presión en la cámara interna. Sí, exactamente. Y obviamente el no tener una adecuada presión no enviaba suficiente combustible. Más que nada, o sea, combustible teníamos, pero no teníamos. El avance por la presión, el avance es ya pérdida de presión en el sistema interno. Ahorita que me acuerdo, sí les expliqué esto. Esa calibración que le dio es para la altura del pistón, ¿no es cierto? Sí. La altura del pistón. La altura es para más o menos ver la cantidad de combustible. No, es la altura que se le da es la sincronización para el tiempo de inyección. Ah, ya. Esos son los 10 milímetros que generalmente cuando yo le pongo le doy el avance o el retraso para coger el tiempo. Sí. Saco ese pernito de ahí y le pongo el reloj palpador y giro la bomba para dar el tiempo. Correcto. Entonces ahí cojo, pero en este caso, ¿cuánto es? 10, o sea, ahorita está en 0, ¿no es cierto? Sí, ahorita está en 0. Y de ahí tengo que ponerle en el punto muerto superior. Sí, exacto. Cuando la leva está abajo. Ajá, cuando está iniciando, ya. Cuando estamos acá. Ahorita está ahí. Está acá, sí. Pero cuando yo ingreso tiene que estar en la leva de arriba y el pistón del motor tiene que estar en el punto muerto superior. Y ahí creo que son 10 décimas o... Sí, 10 décimas. 10 décimas de milímetro. Más o menos el radio recorrido que ya. Un vehículo debería encender. Y entonces ahí es el punto de encendido. Si no hago eso no se enciende, ¿no es cierto? No enciende, o torpedea o no enciende, o cascabelea. Ya chicos, a ver, entonces esa parte que les explica ahí está prácticamente igual subida en la plataforma, donde dice bombas rotativas. ¿Dónde está presentación? De aquí. Bomba rotativa. Entonces esa parte que les acabo de explicar en el video, ustedes lo pueden leer en estas diapositivas de aquí. Ábrete. Ya, me parece que sí les expliqué esto la semana pasada. Entonces, obviamente, en la bomba rotativa hay que montarle un banco de pruebas, que ya lo hacemos más adelante, para verificar el caudal de combustible en las cuatro pruebas que habíamos visto anteriormente. Tenemos que ver en las controles revoluciones máximas, que se hace la prueba de la bomba, en la etapa de arranque y, bueno, vemos el avance del punto de inyección. En esta parte de aquí, lo que tenemos que hacer es girar el motor hasta 10 grados antes del punto muerto superior y lo dejan ahí. Una vez que está en esa parte, ustedes instalan la bomba de inyección. Generalmente esta nomenclatura se encuentra en la mayoría de los vehículos diésel, se encuentra en el volante de inercia. Entonces ustedes tienen que revisar ahí estos 10 grados antes. Luego que ustedes giran estos 10 grados antes, van a colocar esta herramienta o este reloj palpador. Colocan el reloj palpador en lugar de este perno de aquí que habíamos visto. Sacan ese pernito de ahí y ponen la herramienta que es el reloj palpador. Una vez que ustedes hacen eso de ahí, van a medir una tolerancia o una calibración. Entonces, esa calibración que ustedes tienen ahí va a ser 1 milímetro más
o menos 2 centésimas, ¿sí? Entonces, de esa manera es coger el punto o coger la distribución de la bomba. Ustedes tienen en este caso tienen, si ustedes observan en esta parte de aquí, tienen un ojo chino. Entonces este ojo chino, este hueco ovalado, agujero ovalado, nos permite tirar la bomba en este sentido o en el otro sentido para adelantar o retrasar el tiempo de inyección. Entonces cuando ustedes pongan la bomba, en este caso como lo tenemos aquí, y no les da esta calibración, tienen que girar en un sentido o en otro sentido hasta que ustedes tengan la tolerancia que habíamos mencionado en este punto. Una vez que ustedes tienen esa tolerancia, ajustan los tornillos y entonces está cogido el tiempo de inyección, podría decir, o la distribución para que el vehículo pueda prenderse. Si ustedes necesitan más información en esta parte, tenemos aquí ya los grados de cómo coger la gota o el punto de goteo de inyección. Y más adelante también habla de los inyectores de combustible. No sé si alguien me estaba preguntando. Aquí están los inyectores de combustible, cómo funcionan, cuáles son los tipos de inyectores que tenemos, los tipos de toberas que existen. Entonces, la tobera de espiga, la cónica, la cilíndrica, todo en esta parte que está aquí. El código de las toberas también, cómo los pueden revisar, qué significa cada uno. Ustedes si tienen un código de esta tobera, ustedes simplemente con este código, ustedes ya pueden saber de qué vehículo es la tobera y cuál es la presión de calibración de cada una de estas toberas. Entonces, prácticamente aquí está cómo funcionan esos inyectores. Ya lo hemos visto, pero si desean ahondar un poquito más, aquí están las diapositivas que les pueden ayudar en esa parte. Todo esto está en el aula virtual. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿No? ¿Se durmieron? Sigamos viendo el video entonces. Y en el caso de ya tener experiencia como usted, muevo hasta sentirlo medio... Sí, el sonido del motor, espero que el motor desarrolle adecuadamente. Un adelanto al tiempo de inyección que ocurre. Primeramente mejoramos la combustión y no vamos a tener el torpedeo, por ende más potencia. ¿Alguna daño posterior de adelantar mucho el tiempo, dejarle con el tiempo muy adelantado? Si lo dejamos muy adelantado, sí puede puede subir la temperatura. Sube la temperatura. ¿Y si queda muy retrasado el tiempo? Torpedeo. Y el carro no desarrolla. Estas son para las válvulas de retención, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de la válvula de retención? Evitar que el combustible se regrese a la bomba, mantener siempre llena la cañería. Ya. ¿Cuál es la función de la válvula de retención? Señor, ¿dónde está el último? ¿Hasta dónde me quedé? Me quedé en José, ¿dónde está? En Carlos Gómez. Yo creo que les pregunté a todos, vamos con Mazabanda. Señor Mazabanda. Presente, dije, no se le escucha muy bien. ¿Cuál es la función de la válvula de retención? La válvula de retención. Ajá. No es la que retiene el combustible a presión y después le envía de regreso. Ya.
Las preguntas que les hago les acaba de decir aquí en el video. Yo pregunté lo mismo al técnico y el técnico me da una respuesta. ¿Cuál es la función de la válvula de retención? Evitar que el combustible se regrese a la bomba. Mantener siempre llena la cañería. Ya. Entonces la respuesta del técnico y es similar a que yo les he dicho siempre. La función de la válvula de retención es mantener la presión en el interior de la cañería y evitar que se regrese el combustible al interior de la bomba. ¿Profesor, están adentro? Sí, este es un conjunto de válvulas. Ah, están ahí mismo, no se desarman como las otras, como las lineales. Ya. Quedamos en las válvulas de retención. El día de mañana continuamos con el video. No sin antes, les voy a mencionar que todo lo del material que ustedes necesitan está prácticamente en la plataforma del día. Entonces, las preguntas del examen son varias de las preguntas que yo les he hecho prácticamente en el transcurso de la clase. Entonces, por favor, tratar de estudiar esas preguntas y leer el documento. Leer el documento que tenemos aquí. Mañana tenemos la evaluación, así que por favor, no se descuiden. Alguien me preguntaba dónde estaba dónde estaba el PDF. Y el PDF me parece que está bombas rotativas. Aquí hay uno, ese es del Word, aquí está el PDF. Donde está una carpeta y dice bombas rotativas, aquí está. Bomba, bueno, aquí escrito mal, pero es bomba rotativa. Este es el documento que estamos revisando ahorita. Por favor, los videos, traten de revisar los videos, como ustedes pueden ver. Tenemos aquí, en el aula virtual, tenemos todos los videos que pueden. Ya incluso subí ya los videos de las bombas de Command Rail, que son de alta presión. Es de esta una, de alta presión 2. Y el video que estamos viendo ahorita. Este es el video que estamos viendo ahorita. Este es el video de alta presión. Y adicionalmente aquí tenemos otro video de otro tipo de bomba. Entonces, por favor, revisar cada uno de esos videos, ¿ya? No les estoy enviando deber, únicamente revisar los videos. Si no tienen alguna pregunta, chicos, podríamos finalizar la clase. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que leyó o de algún video que revisó? Cric, cric. Bueno, chicos, no hay problema. Entonces, por favor, prepárense. Recuerden que el examen está sobre los videos. Video de bomba lineal, video de bomba rotativa y el PDF. En eso está basado la evaluación del día de mañana. Sin más que decir, chicos, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge, gracias. Luego, Inge.